Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Además de reconocer lo que el Espíritu hace en la comunidad, el apóstol ora sin cesar por esa comunidad. La distancia física no es una excusa para desentenderse de esos hermanos y hermanas con quienes en algún momento se compartió estrechamente la fe. Esto es válido también hoy para tantos grupos misioneros que, si bien tienen limitada su acción evangelizadora algunos días al año, no pierden el contacto y la oración en común con las comunidades evangelizadas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, humildes y penitentes, venimos ante el Señor reconociendo nuestros pecados y pidiendo humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, oramos y pedimos sin cesar por ustedes para que Dios les haga conocer perfectamente su voluntad
y les dé con abundancia la sabiduría y el sentido de las cosas espirituales. Así podrán comportarse de una manera digna del Señor, agradándolo en todo, fructificando en toda clase de obras buenas y progresando en el conocimiento de Dios. Fortalecidos plenamente con el poder de su gloria, adquirirán una verdadera firmeza y constancia de ánimo, y darán gracias con alegría al Padre, que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos, porque Él nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo muy querido, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales. Con clarines y sonidos de trompeta, aclamen al Señor, que es Rey. El Señor manifestó su victoria. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Jesús estaba de pie en la orilla del lago de Nazaret. Entonces, desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los dos pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de ellas, que era la de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Y así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este evangelio, como siempre, nos llama, ¿verdad? La palabra de Dios nos llama a una reflexión profunda. Y aquí encontramos, al final, como decimos siempre, en la cola está el veneno. Aquí está el mensaje esencial y fundamental. No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres.
Peñan de Yara, Ñemgatú, la multitud amontonada quiere escuchar a Jesús, a Peñan de siempre y Yujuta. En nuestra sociedad, y yo digo luego, ¿verdad? Es una sociedad, por lo menos la nuestra, hay mucho interés, hay mucho deseo, hay mucho movimiento en nuestra sociedad que apunta siempre a entender, a buscar y a saber, por lo menos, el mensaje de salvación, la buena noticia de Jesús. En general, se puede la anotar. Porque hoy en día pues, hay tantos medios en la televisión o en la radio o en la WhatsApp, los medios, o sea, todo tenés ahí por medio de la cuestión virtual y todo esto. La multitud aquí se amontonaba para escuchar la palabra de Dios a través del mensaje de Jesús. Cuando añade entonces, Nañicoteña ya amontonado, puede ver la palabra de Dios, sino que haga un botón y ya estamos frente a la palabra de Dios, frente al mensaje de salvación. Y esto nos tiene que ayudar muchísimo a nosotros y tenemos que ser conscientes para decir gracias Señor, porque en oré posibilidades pero magníficas, enormes para que nosotros podamos hacer un camino de salvación. Y aquí vemos 2 barcas, dice. Bueno, siempre, queridos amigos, es interesante el hecho de que Jesús se encuentra al lado del mar, aquí se encuentra con sus discípulos y que quiere subir a la barca. La barca siempre significó en la Biblia, significó, queridos hermanos, la iglesia, o significó, mejor dicho, la comunidad, porque la palabra eclesia en griego quiere decir justamente atiguazú, upebe la ñandeña ñemguatuina. Y la barca siempre ha significado eso, iglesia, reunirnos en torno a. Y Jesús por eso es que sube a la barca, entra en la comunidad. Era la de Simón y le pide a Simón que se apartara. Esto también es lindo. Nosotros, queridos amigos, cuando estamos en comunidad, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos juntos, no podemos quedarnos. Picuya lleva picu y ya lleva pebe. No, nosotros somos cristianos. No voy a decir tampoco que seamos tiburones ni ballenas, ¿verdad? Pero por lo menos surubilla, o sea, entrar al fondo, corvina, dorado, bueno, todo lo que vos quieras, es muy cuanto piratera ellos, pero ni que cuando hay pinaña ahí, no hay pona de maíz. Bueno, pero por lo menos, queridos hermanos, aquí nos da a entender, hay que entrar, les dice justamente, aparta un poco de la orilla. No seas superficial en tu vida cristiana, no te quedes simplemente en las cosas pasajeras. En mañana umbrina, eikena, andate hacia lo profundo, deep, lo profundo, la profundidad del mar, la profundidad de tu corazón, la profundidad de tu vida. No nos quedemos con las cosas superficiales como si fuese que nuestra vida consiste en perfumarnos, en dar vuelta, no sé, por los aires de aquí para allá, ir a sacar fotos, como si fuese que esa fuese toda nuestra vida. No. Eso podemos entenderlo como un parte de recreación, de diversión, de desestresarnos. Pero mañana que nuestra vida tiene que ser una vida que busca lo profundo para que podamos vivir justamente en esa felicidad, pero no desde lo superficial. Mucha gente busca desde lo superficial su felicidad eterna, pero no hay bebé. Beben de ellos como hay, porque lo superficial es pasajero. Entra, apártate de la orilla. Y justamente después, cuando le dice, echa las redes, pero él, al decirle, navega mar adentro, echen las redes, Simón le dice, hemos trabajado toda la noche entera y no hemos sacado nada. Pero en tu nombre, Señor, upea la ña de Yeyapona. No ser superficiales, o sino que intelaña no está dando servilla va a venir de. Así que tenemos que entrar mar adentro, ir a lo profundo, porque el Señor nos está llamando a dejar huellas
profundas en el corazón del hombre de la sociedad de nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, santifícanos. Señor, santifícanos. Por nuestra Iglesia, para que siempre promueva el diálogo y el encuentro entre los hombres, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por nuestras autoridades, para que puedan apartarse de las ambiciones y del apego a los bienes materiales, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que se fomente en los hogares la oración y haya jóvenes libres y valientes que respondan a la llamada de Jesús, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, santifícanos. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y realiza en nosotros con el poder de tu Espíritu la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas,
y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Queridos hermanos, con mucha confianza y con ese gran deseo de ser hijos de Dios, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Te rogamos, Señor, que este sacramento con que nos has alimentado nos haga crecer en tu amor y nos impulsa a servirte en nuestros prójimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra mamita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino, llegar a vos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dulce doncella, te seguiré, tú eres mi estrella.